2019, la localidad de Bañuelos de Bureba acogió un homenaje muy especial. 50 años después del primer encuentro peninsular, después de la guerra, en Santander, en 1969, la comunidad freinetiana volvió a reunirse en la escuela de Antonio Benaigues para honrar su legado. Este vídeo recoge los instantes más significativos de aquellas jornadas de trabajo, recuerdo y fraternidad. Realmente nosotras no somos maestras freinetianas, es verdad, pero invitamos al MECEP a unos maestros y maestras en el curso 15-16 a que vinieran a la facultad para enriquecer nuestra asignatura, en la que intentamos conectar el pasado con el presente de los autores, las corrientes pedagógicas renovadoras del primer tercio del siglo XX, y queríamos conectar con personas que realmente vivieran la escuela, lo que era la escuela freinetiana. Cada una de las personas que participaban en estas sesiones, que hacíamos una serie de talleres en la asignatura de Historia y Corrientes de la Educación, nos dimos cuenta que nos faltaba algo, y nos faltaba que realmente no solamente nos contaran cómo se trabaja Freinet en la escuela, sino que los estudiantes vivieran o de alguna forma interiorizaran lo que eran las técnicas Freinet. Porque de nada sirve explicar a unos estudiantes de magisterio o de educación social o de pedagogía quién era Freinet, como gran pedagogo o otro tipo de autores, si ellos no vivían realmente lo que era la metodología Freinet. Y esto fue una crítica que surgió por el debate de los maestros freinetianos, de Paco, de todas las personas que participaron en esta primera experiencia que tuvimos con el MECEP. Vimos que efectivamente nos faltaba la herramienta básica, y es que los estudiantes de magisterio o los educadores pudieran vivir ellos internamente o interiorizaran lo que era la enseñanza metodológica de Freinet. Porque sí, las técnicas a veces se quedan en algo que es muy instrumental y muy de herramienta, muy de receta. Pero no se trataba de enseñarles una receta, se trataba de que ellos experimentasen lo que era la reflexión, que era lo que también se ha comentado aquí en esta mesa redonda, que ellos pensaban qué tipo de escuela querían hacer. Y que, bueno, pues que una serie de, una pedagogía, en este caso Freinet, que queríamos experimentar con ellos, pues que ellos vieran la riqueza que eso podía posibilitarles. Y ese fue el origen de nuestra puesta en práctica. Es decir, bueno, ¿cómo podemos intentar que nuestros estudiantes vean realmente cómo se aplica una metodología? Y bueno, para nosotros fue experimental, totalmente. Es decir, que nosotras hemos hecho lo que hemos podido con ayuda o sea, con ayuda del apoyo logístico que nos han echado una mano para ver cómo lo podíamos materializar en la facultad. Es decir, nosotras no somos maestras freinetianas y por supuesto no queríamos, o sea, no sabíamos muy bien las dificultades. Somos profesoras de la universidad, queríamos transmitir otro tipo de pedagogía que fuera el estudiante más crítico y que pudiera interpelar, pudiera cuestionarse maneras diferentes de construir no solamente la educación, sino también lo que le queríamos dar es que, bueno, pues tienes que aprender historia de la educación, historia de los autores más de lo que son las teorías educativas renovadoras. Pues planteate cómo lo puedes hacer. Entonces, bueno, pues a través de la asamblea, que fue, la verdad es que ha sido de lo que hemos tenido más dificultades por el número de estudiantes, los planes de trabajo, eso es, lo hacemos anualmente porque siempre se va a hacerlo semanalmente, como comprenderéis, en una asignatura cuatrimestral o semestral y con un poquito espacio de tiempo. O sea, tenemos que intentar solventar todas las dificultades que tenemos. Entonces, bueno, pues también, aparte de todas las críticas, bueno, la asamblea, los planes de trabajo, ese compromiso que adquirían los estudiantes cuando decidían trabajar un autor o una autora de ese temario que tenemos en esta materia, pues luego ellos también tenían que hacer como una investigación que constaba de 2 fases. en la que ellos tenían que hacer como una radiografía bibliográfica, un fichero bibliográfico de a qué autor. Ellos tomaban las decisiones de qué autores tenían que estudiar cada tipo de trabajo de manera cooperativa,
Y luego además, aparte de hacer ese estudio bibliográfico, que no les dábamos fuentes, pero ellos tenían que articularla. No le dábamos el contenido masticado, sino que ellos lo tenían que elaborar y reelaborar y de una forma crítica, y además luego tenían que acercarse a una institución en donde se aplicara esa metodología. Estamos hablando de Montessori, tenían que acudir a una escuela Montessori, si hablábamos de Freinet, que también se estudia como contenido de esta asignatura, tenían que ir a una escuela MC, Paloma de las Bajas, en Madrid, bueno, por cualquier institución donde ellos se enterasen que efectivamente se aplicaba la pedagogía freinetiana, o también como otros estudiantes que se fueron estudiando a Neil, a Alexander Neil, se fueron a Inglaterra a observar y a preguntar y indagar por la experiencia de Summerhill. Bueno, pues, es decir, ellos de repente se daban cuenta de que podían hacer lo que ellos quisieran. No solamente se estudiaba un temario, se trataba también de que ellos conectaran con una realidad, es decir, que el pasado histórico, es decir, las aportaciones que realizaban estos autores, pues podían a lo mejor verlas hoy día puestas en práctica en distintas instituciones a las que ellos también se tendrían que dirigir. Entonces, bueno, pues conectando ese pasado con ese presente, en la investigación experimental que ellos hacían, de indagación tanto experimental como diría a lo mejor Freinet, la hacían ellos y además, o ellas, y veían que aprendían con muchísimo interés. Bueno, o sea, y sobre todo, vamos, a nosotros nos ha parecido increíble que se costeen un viaje a Inglaterra para ver la experiencia Summerhill. Sí. ¿No? A mí me parece que eso tiene que tener muchísima, no sé, despertar muchísima curiosidad, el llegar a Inglaterra para decir, bueno, voy a ver de qué se trata esto, o de qué va, ¿no? Y hacer entrevistas a los profesores y armarse un espíritu crítico. O sea, no solamente es voy a ver lo que hacen y qué maravilla, a lo mejor no les gustaba la experiencia y te lo decían. Entonces, ellos se construían, o ellas se construían su aparato crítico, que a mí me parece que es lo más interesante de la pedagogía Freinet en la universidad. Es decir, que se pudieran construir ese tipo de aprendizaje. Bueno, aparte ya de lo que es ese trabajo de investigación, que como os decimos tenía dos fases, pues también hacían los paseos pedagógicos, aparte de acudir a estas instituciones en las que se aplicaban las innovaciones, las que eran objeto de estudio de la materia, pues también había una exposición en Madrid. Tenemos la riqueza de, bueno, pues que siempre hay alguna exposición en la residencia de estudiantes o la ILE o en distintos sitios, como ahora me dice Educadora, en el Museo de Historia de Madrid. Es decir, que siempre hacemos paseos con ellos y pensamos que eso es una de las apuestas que nos interesa mucho, que vean los estudiantes que la enseñanza no solamente se realiza en el aula, sino que también puede estar fuera del aula, y pensamos que ellos, siempre las valoraciones son muy positivas cuando al estudiante de universidad suelen ser de primero, de carrera, de repente les llevas a pasear por Madrid y descubrir que la pedagogía también está fuera de las aulas. Yo creo que eso es muy importante y eso es algo que Freinet desde luego lo aporta. Y además, bueno, pues también conectando por lo que decía a lo mejor Javier, ¿no? Pues nosotros, claro, pensábamos que teníamos que conectarnos con el mundo actual del siglo XXI. Entonces, el diseño de una herramienta virtual donde pudieran comunicar sus investigaciones o sus adelantos, sus avances, sería muy interesante. Entonces, bueno, pues cada grupo podía organizar o un blog, o podía organizar un Facebook, o podía a lo mejor una plataforma de aprendizaje como Edmodo o Edmodo, da igual, nos daba igual, pero tenía que haber algo. La correspondencia ya interescolar, que ya Freinet en el siglo XXI, pues ya no tiene cabida, porque tenemos ahora las redes sociales, tenemos otros modos de comunicarnos, y pensamos que es verdad que hay que introducir algo en esa. Hoy día tenemos que introducir la formación también de los maestros, la maestra, de los educadores o educadoras, tenemos que introducir las nuevas herramientas que proporciona el siglo XXI. Como un medio, no como un fin, que a veces eso es verdad que es difícil, ¿no? ¿Dónde están los límites, ¿no? de la función? Pensábamos que eso, además, un portafolio, es decir, que cada uno eligiera la herramienta digital que le pareciera más
que mejor les sirviera para comunicar aquellos avances que estaban realizando para interpelar, ¿no? Es decir, que todo el mundo pudiera observarlo. La conferencia. Luego teníamos que siempre proyectábamos un espacio al final del curso donde los estudiantes tenían que comunicarnos lo que eran los resultados de sus avances, de sus aprendizajes, de sus investigaciones, y bueno, pues dábamos un espacio de 30 a 40 minutos donde realmente luego se producía un debate. Y el cuaderno colaborativo de reflexión, donde comunicaban todas esas, bueno, pues cómo había sido ese proceso de aprendizaje, y yo creo que eso también es muy importante que ellos puedan transcribir o reflexionar cómo realmente eso luego lo aplican o qué les ha supuesto ese aprendizaje, si les ha servido para algo, y eso pensábamos que esa parte reflexiva, individual y grupal y cooperativa, pues pensamos que sea muy interesante. ¿Qué les ha supuesto a nuestros estudiantes estas experiencias que llevamos realizando desde el año 2015, 2016, 2017? Bueno, 3 años. Bueno, pues para nuestros estudiantes nos dicen: creo que es fundamental que el alumno sea una parte imprescindible del proceso de aprendizaje, y además que se es consciente de que esto es así. Esta metodología consiguió que yo sintiera esas cosas y no sintiera que solo soy una marioneta a disposición de lo que el profesor diga o exija. Éramos nosotros quienes elegíamos los tiempos y las exigencias por lo que a ello respecta, sin eliminar la importancia y el papel del profesor, más como una guía y apoyo que como una simple fuente de conocimientos que transmitir, como ocurre en otras asignaturas. Creo que se llegó a un punto medio muy beneficioso para los alumnos, en el cual se garantiza que estos puedan demostrar sus conocimientos y su implicación en la asignatura. Otro testimonio: me resultó muy innovadora, ya que son muy pocos los profesores que se salen de la tradicional clase magistral. Realmente no creo que me hubiera animado a indagar e investigar más si yo no hubiera sido por esta forma de trabajar. Tenía muchas ganas de aportar a mis compañeros información interesante con la que todos pudiéramos aprender. Esto es algo que nos impactaba, ¿no?, estos testimonios. Os solo siento agradecimiento por la oportunidad que he tenido de vivir tan de cerca esos encuentros y esos intercambios de los que tanto me he aprovechado, porque ahora puedo decir que forman parte también de mí, de mis creencias y de mi paradigma educativo, y que al igual que yo, que me he contagiado, intentaré seguir propagando estas experiencias, seguir formando parte de ellas y, por supuesto, seguir creciendo, porque es también otra manera de defender a sí mismo la escuela democrática, la pedagogía activa, las alternativas, la renovación, la cooperación, el respeto y un pequeño paso hacia la transformación social a través de la educación. Estas son palabras de alumnos de primero de magisterio. Yo creo que el logro, con sus limitaciones, que han sido bastante grandes, yo pienso que ha sido muy positivo, pensamos que ha sido muy positivo, que seguimos teniendo ganas de seguir formando esas clases que a veces son muy tradicionales, que la experiencia con el MECEP en Madrid ha sido muy satisfactoria. De hecho, pues ahora estamos con el MOOC, con ese curso online, y queremos seguir aprendiendo. De hecho, estamos aquí, a pesar de las limitaciones de habernos cambiado en el día, en la cual, bueno, pues como muchísimo, perdón, Enrique, pero la verdad es que es una satisfacción poder estar aquí compartiendo con todos vosotros y vosotras pues vuestra experiencia, y que sepáis que realmente la Facultad de Educación de la Complutense estamos haciendo algo poco, pero desde luego que los estudiantes lo están valorando muy positivamente. Y nada más.